La iglesia triunfante y militante. Es una bendición y alegría el poder recordar a esta iglesia, y pienso en ellas recordando a todas aquellas almas de personas que un día rindieron su vida a Jesucristo, confesando sus pecados, aceptándolo como el Señor de sus vidas, viviendo en armonía con las enseñanzas que Él les presentó, haciendo su voluntad en cualquier lugar, sin importar las circunstancias, aún poniendo en riesgo sus vidas. La iglesia triunfante creyó firmemente en la deidad de Jesucristo, en sus doctrinas, aceptándolas como la norma de sus vidas, compartiéndolas con sus familiares, amigos y con todas aquellas personas que podían escuchar acerca del reino de Dios y su justicia. Esta es la iglesia triunfante, que ya está con su Señor en el reino de los cielos. A los miembros de esta iglesia se les llamó por primera vez cristianos en Antioquía de Siria hace más de 2000 años. La razón fue obvia: vivían para Cristo, pensaban en Cristo y hablaban de Cristo en todo tiempo y lugar. Eran cristocéntricos, iglesia que tiene fundamentalmente como fundador a Jesucristo. La iglesia pues no acepta otro fundador, porque Él es la roca sobre la cual descansa la iglesia que lleva su nombre. No San Juan, no San Pedro o San Pablo, ni ningún otro apóstol o discípulo, quienes sin duda alguna fueron hombres santos, pero tenemos que reconocer que fueron personas falibles, indecisos, finitos y pasajeros. Jesucristo no. Jesucristo amó a la iglesia como a su propio cuerpo y murió por ello, siendo Él la única razón de su existencia. Juan, el discípulo amado, Santiago, hermano personal de Jesús, San Esteban, un gran siervo de Jesucristo y el primer mártir de la iglesia cristiana, Pedro, cuyo nombre significa roca pequeña, Pablo, quien tuvo el privilegio de ser el último en comprobar que Jesús había resucitado de entre los muertos, apareciéndosele en el camino hacia Damasco. O podemos mencionar cualquier otro hombre santo que pudiéramos dar su nombre, pero que ahora está en el reino de los cielos con Jesucristo como parte de la iglesia triunfante. Varios de ellos fueron asesinados como una consecuencia de su fe en Jesucristo. Ninguno de ellos se puede considerar como la cabeza de la iglesia, y creo que ninguno de ellos se atrevería inclusive a reclamar en ser el fundador o la cabeza de la iglesia que lleva el nombre de Jesucristo. Creo que ninguno de ellos en verdad se atreverían a hacerlo. Todos aquellos miembros de la iglesia primitiva que hoy son miembros de la iglesia triunfante, o los que somos miembros de la iglesia militante y que sin duda alguna hemos contribuido enormemente al crecimiento de la iglesia cristiana, dando nuestras vidas, nuestros talentos, nuestras fuerzas, dinero, lo cual ha sido una bendición muy especial y que Dios agradece y ha sabido recompensar en todo tiempo a los que han contribuido de esta manera. Ninguno que perteneció a la iglesia triunfante o que pertenece a la iglesia de hoy militante dio su vida para salvar al hombre de sus pecados. Jesús de Nazaret dejó su trono de gloria, se privó de sus prerrogativas como Dios
y tomando forma humana, el de un hombre, siervo, cuya cuna fue la paja que comían el ganado, quien fue perseguido por órdenes del rey Herodes cuando aún apenas era un niño, y fue llevado a Egipto para proteger su vida, y cuando fue adulto sufrió el menosprecio y rechazo de los habitantes de Nazaret de Gadara. Fue traicionado y vendido por 30 piezas de plata por su discípulo de confianza, Judas Iscariotes, quien tenía el cuidado de la tesorería y las ofrendas. Fue rechazado y humillado por el pueblo que fue testigo de su vida, de sus milagros y de su enseñanza, pidiéndole al gobernador Poncio Pilato que lo crucificara en una cruz de madera como a un malhechor, para ahí acabar con su vida como un criminal. Jesús el Nazareno, cabeza y fundador de la iglesia cristiana, tenga el apelativo que sea, nazareno, presbiteriano, metodista, asambleas de Dios, pentecostal, wesleyana, iglesia misionera, iglesias independientes, etcétera, etcétera. Jesús, el príncipe de los pastores, roca grande, inconmovible, creador y cabeza de la creación, el Mesías prometido a Israel, el Salvador del mundo, Dios mismo, Padre eterno, príncipe de paz, poderoso, omnipotente, omnisciente, infalible, soberano e infinito. Él es la cabeza de la iglesia triunfante y de los que hoy formamos la iglesia militante. Solo Él puede salvar ahora, porque un día vendrá como juez a juzgar a los vivos y a los muertos. Es un privilegio ser miembro de la iglesia que Él fundó y que es su cuerpo. Amigos, les invito a buscar una iglesia cristiana en su comunidad. Acepte a Jesucristo como Salvador de su alma. Bautícese y únase siendo parte del cuerpo de Cristo, que es la iglesia cristiana. Un Salvador que sí puede perdonar los pecados. Un servidor, Mario Sánchez, agradece el favor de su atención. Este es Consultorio del Corazón y nos vemos hasta la próxima. Gracias.